¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Segundo Montoya y continuamos con las clases de filosofía. En esta ocasión vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles pertenece al periodo ontológico. Aquí se indica que es el periodo ontológico 2. Lo que pasa es que ya en una clase anterior habíamos hablado de Platón y Platón también pertenece al periodo ontológico, ¿sí? Lo habíamos dividido en periodo ontológico 1, periodo ontológico 2. Entonces, vamos a hablar ahora de Aristóteles. No olvides, una vez más, insisto, y es importante que lo recuerdes, que el tema del periodo ontológico de los grandes sistemas es el ser, o la esencia de la realidad. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a hablar de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo macedonio. En muchos libros tú vas a encontrar en la biografía que señala que es griego, pero en realidad él nace en Macedonia y luego se traslada a Grecia y vive prácticamente toda su vida en Grecia. Es por eso que en los libros se señala como griego, ¿ya? Sin embargo, él fue conocido, ¿ya?, como el estagirita, ¿ya? Por aquí a Aristóteles se le conoce como el estagirita. Y estagirita viene de la palabra estagira, justamente nace en Estagira, que quedaba en Macedonia, ¿ya?, entre los años 384 y 322. Muy bien, profesor. Entonces ese va a ser el seudónimo, el apelativo. ¿Discípulo de quién? Discípulo de Platón, ¿ya? Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles, siendo un adolescente, se decide estudiar filosofía y quiere estudiar filosofía en la mejor academia de Grecia, y esa era la academia de Platón. Es así que él viaja, se traslada de Macedonia a Grecia para ingresar a la academia de Platón con apenas 17 años de edad. Ingresa a la academia de Platón y va a permanecer en la academia por más de 20 años de su vida junto a Platón en la academia, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que hubo una ruptura, una separación. Ya con el tiempo Aristóteles madura intelectualmente y formula sus propias ideas, sus propias teorías y escribe sus obras, y discrepa con el maestro, con Platón, y se generan discusiones, debates, pero demasiado acalorados, a tal punto de que Platón no tolera las críticas de Aristóteles, ¿ya? Es muy conocida esta anécdota, que también es un pasaje de una de las obras de Aristóteles, en la Ética Nicómaco o Nicomaquia. Por ejemplo, hay un pasaje en el que Aristóteles dice más o menos lo siguiente, ¿no? O da a entender lo siguiente: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, porque Platón estaba equivocado de algún modo. Es lo que da a entender Aristóteles. Muy bien, entonces la escuelita la escuelita de Aristóteles, no de Platón, porque la escuela de Platón era la academia, sino la de Aristóteles, la que va a fundar Aristóteles, porque Aristóteles se separa de Platón, se aparta de él y va a constituir su propia escuela, el Liceo. Y a los filósofos que seguían a Aristóteles y que estudiaban en el Liceo se los conoce como peripatéticos, ¿ya? La escuela peripatética. Peripatético quiere decir hacer filosofía al aire libre, mientras uno camina, hace filosofía, ¿no? El maestro Aristóteles caminaba y los estudiantes lo rodeaban y avanzaban con él y dialogaban y conversaban con él. Y esa actividad se la ha denominado peripatética, ¿ya? Una forma muy peculiar de hacer filosofía al aire libre, en la calle, ¿no?, fuera del aula. El método aristotélico que va a utilizar Aristóteles vendría a ser el silogismo. El silogismo es un tipo de razonamiento, un modelo de razonamiento deductivo compuesto de 3 proposiciones y 3 términos, ¿ya? Este va a ser un gran aporte en la lógica, en el pensamiento de la lógica aristotélica. La postura de Aristóteles, él es un ilemorfista, ilemorfismo, ¿ya? Recuerda que Platón era un idealista, Aristóteles se le denomina su postura ilemorfista. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Qué significa? Ilemorfismo, materia, morfismo, forma,
materia más forma. El mundo está compuesto de materia más forma. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, la potencia es a la materia lo que el acto es a la forma. ¿Ya? Luego vamos a hablar de potencia y acto cuando hablemos del movimiento, de la concepción del movimiento de Aristóteles. ¿Ok? Hay una relación entonces entre potencia y materia, acto y forma. Profesor, ¿cuáles son las obras de Aristóteles? Aristóteles escribió mucho. Vamos a mencionar algunas obras. Por ejemplo, la Metafísica es una de las obras o de los libros más conocidos, más leídos, más estudiados, más divulgados del pensamiento de Aristóteles. La metafísica, aquí tenemos que aclarar la palabra metafísica, el significado de esta palabra. Esta palabra tiene 4 sentidos, el significado, ¿ya? Son 4 sentidos o 4 significados de esta palabra. La palabra metafísica ha pasado a la historia de la filosofía, es de uso por parte de los filósofos, pero ¿qué significa esa palabra? Entonces aquí tenemos 4 sentidos que aparecen en la obra de Aristóteles y que están relacionadas también con el nombre del editor de esta obra, que fue Andrónico de Rodas. Lo que pasa es que Aristóteles ya había muerto, yo he dejado textos, manuscritos, y Andrónico de Rodas se encarga de reunirlos, ordenarlos y publicarlos, ¿ya? Entonces es así como aparece el nombre de metafísica. Pero ¿qué significa metafísica? Metafísica significa, aquí está, los 4 sentidos. En el primer sentido, metafísica vendría a ser la definición de la filosofía, lo que conocemos como definición de la filosofía en Aristóteles, la ciencia teórica de las primeras causas y primeros principios, primeras causas y primeros principios. El segundo sentido, ser en tanto ser. O sea, la metafísica sería una ciencia del ser en tanto ser o del ente en tanto ente. En un tercer sentido, metafísica señala substancia, indica o describe la substancia. Y un cuarto sentido es Dios, el estudio de Dios, es decir, la teología. ¿Ok? Entonces, en esos 4 sentidos se entiende la metafísica, la palabra, y esos 4 sentidos coinciden con el contenido de la obra de Aristóteles. El Organón es un texto, es un tratado, ¿ya?, voluminoso sobre lógica. La lógica para Aristóteles era una propedéutica, era una propedéutica. ¿Qué quiere decir propedéutica? Quiere decir estudios previos, estudios preparatorios antes de ingresar a una ciencia. Antes de estudiar biología, primero tengo que estudiar lógica. Antes de estudiar química, antes de estudiar cualquier ciencia, primero uno tenía que estudiar lógica. Era la recomendación de Aristóteles, ¿ok? Bien. Entonces, y también dentro del Organón vamos a encontrar el silogismo, ¿ya?, en qué consiste un silogismo, la explicación. Otra obra, diré, es la Ética Nicómaco, Ética Nicomaquia, cuyo tema es la felicidad y la virtud. Es un libro dedicado a su hijo Nicómaco. La política tiene que ver con la polis, la organización política, administrativa y social de la ciudad de Atenas, de Grecia. Aristóteles, digamos que considera que la sociedad griega es un modelo de sociedad, un prototipo de sociedad, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la política. Muy bien, hasta ahí dejamos las obras para ingresar a las teorías del señor Aristóteles. Tenemos una primera teoría, la teoría del hilemorfismo. Hace un momento hablamos del hilemorfismo y qué significaba la palabra. Se sostiene de que todas las cosas están compuestas de materia y forma. Todas las cosas que existen están compuestas de materia y forma. La pizarra estaría compuesta de materia y forma. La materia vendría a ser la madera y la forma vendría a ser las características que hacen que la pizarra sea pizarra, la esencia de ser pizarra, ¿ya? Entonces, la forma vendría a ser la esencia, lo que actualiza la materia vendría a ser lo indeterminado, lo potencial, lo indeterminado, ¿ok? La teoría de las 4 causas, que está ligada a esta teoría. La teoría de las 4 causas señala que hay 4 causas para explicar el mundo y las cosas del mundo que están en movimiento. La causa material, primera causa, segunda causa eficiente, formal y final. Material,
de lo que está hecho la cosa. ¿De qué están hechas las cosas? Causa material. La causa eficiente es aquello que produce cambio, que produce movimiento, también conocida como la causa motora, ¿ya? La causa formal, la esencia de la cosa, lo que hace que la cosa sea lo que es. La causa final, el para qué de la cosa, el propósito de las cosas. Y aquí, en la causa final, hay una concepción que podemos encontrar en Aristóteles, y esa concepción es la concepción teleológica de las cosas y del mundo. Teleológico quiere decir teleos, quiere decir telos, quiere decir meta, fin. Entonces todas las cosas tenían un fin, una meta. ¿Ok? Bien. Para entender la teoría de las cuatro causas vamos a usar el siguiente ejemplo. Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos dibujado un ser humano, un hombre, y vamos a tratar de explicar al ser humano a partir de la teoría de las cuatro causas. Entonces, el ser humano, ¿cuál sería la causa material del ser humano? La causa material del ser humano vendría a ser músculos, sangre, huesos, es decir, el cuerpo. La causa material vendría a ser el cuerpo, ¿ok? La segunda causa, la causa eficiente. La causa eficiente vendría a ser aquello que hizo posible que apareciera el hombre. Si nos referimos a alguien en particular, podría ser yo, podría ser tú. ¿Quién te produjo? ¿Quién te trajo al mundo? ¿Cómo así llegaste a este mundo? Profesor, mis padres. La causa eficiente, entonces en ese caso vendrían a ser tus padres, tus progenitores. Muy bien. La tercera causa, la causa formal, la esencia de la cosa. ¿Qué hace que el hombre sea hombre o el ser humano sea un ser humano? La condición de humanidad depende de qué. ¿Cuál es ese rasgo que nos diferencia de los animales? Ya Aristóteles, cuando define al hombre, va a decir que el hombre es un animal racional, social, político, un son politicón. Hay rasgos esenciales en el ser humano como el intelecto, la razón, el alma racional. Así es. Y por último, la causa final del ser humano. ¿Cuál es el para qué del ser humano, el propósito del ser humano? ¿Cuál es el telos, el fin? La finalidad del ser humano vendría a ser, según Aristóteles, la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad es un concepto muy importante en la ética, concepto moral estudiado por la ética, muy importante, que luego vamos a precisar, ¿ok? Entonces aquí tenemos las cuatro causas que nos permiten explicar al ser humano, según la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, ¿ok? Bien, continuamos, otra teoría, la teoría del hombre. Estábamos hablando del hombre. El hombre se define como un animal racional, social y político. Animal vendría a ser, dice Aristóteles, el género próximo. Racional vendría a ser la diferencia específica. Social, el ser humano no puede vivir solo, no es autárquico, no se basta a sí mismo. El hombre necesita de los demás. Político, son politicón, vive en polis, en una comunidad donde hay leyes, donde se respetan las leyes. Es muy importante la convivencia dentro de una sociedad a partir de leyes. Otra teoría, la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento en Aristóteles es muy diferente a la de Platón. Recuerda que Platón decía que el conocimiento era recuerdo, reminiscencia de lo que el alma contempló en el mundo de las ideas. Para Aristóteles no es reminiscencia, no es recuerdo, no tiene que ver con un alma y el mundo de las ideas. Para Aristóteles el conocimiento se inicia con los sentidos, con la observación, con la experiencia, con el contacto que tenemos con el mundo, con lo concreto, con los sentidos que captan lo concreto. Luego, dice Aristóteles, la razón, el intelecto, abstrae la forma. Eso quiere decir que para Aristóteles, en el proceso del conocimiento intervienen tanto los sentidos como el intelecto. ¿Ok? Y también en Aristóteles podemos encontrar una concepción que tiene del entendimiento.
Aristóteles va a decir que hay dos tipos de entendimiento, el entendimiento agente y el entendimiento paciente. El entendimiento agente es aquel entendimiento o aquella capacidad que separa la forma de la materia. En eso consiste el entendimiento agente, en separar la forma de la materia. Y el entendimiento paciente es aquel que recibe la forma ya separada de la materia y de este modo concibe el concepto, el universal. Concibe el concepto, el universal. Ese vendría a ser el paciente, el que recibe, ¿ya? Y el agente, el que produce algo. Muy bien. Por aquí tenemos otra teoría, la teoría acerca de Dios, su concepción teológica y metafísica. Define a Dios Aristóteles como el primer motor inmóvil. Primer motor inmóvil. Ojo, fíjate, primer motor. ¿Ya? Primer motor inmóvil. Fíjate que aquí Aristóteles está utilizando la metáfora del motor. Un motor sirve justamente para mover un vehículo. Dios entonces de algún modo vendría a ser un motor, un tipo de motor en especial. Pero este motor que hace posible el movimiento es inmóvil. Pero esto no es contradictorio, como un motor que produce movimiento podría ser inmóvil. ¿Por qué Aristóteles dice eso? Lo que pasa es que esto tiene una justificación. El motor tenía que ser inmóvil. ¿Por qué? Porque si Aristóteles hubiera dicho que el motor fuera móvil, es decir, el motor se mueve y produce movimiento al moverse, eso hubiera generado muchos problemas. Me explico. Si yo fuera el motor aristotélico, yo fuera el primer motor, y si yo fuera móvil, ¿eso qué significa? Significa que yo al moverme, movería las cosas. Entonces yo me muevo y toco la pizarra, y al mover la pizarra podría mover las tizas y así sucesivamente. Ahí hay un problema. ¿El problema cuál es? De que yo me he movido y he movido algo, y ese algo, la pizarra, ha movido otro objeto, y se ha generado una cadena de movimientos. Y aquí ocurre el problema. El problema es que si yo me he movido y he movido la pizarra y la pizarra la tiza, entonces en esa cadena de movimientos, en esa cadena de motores, tendría que haber un motor detrás de mí o un agente que me mueva a mí, que me toque y me impulse y haga que me mueva. Entonces, cuando se sostiene que el motor es móvil, surge la necesidad de postular otro motor anterior al primer motor. Entonces, si detrás del primer motor, que es Dios, habría otro motor, entonces ese otro motor a su vez necesitaría de otro motor que lo mueva y así sucesivamente hasta el infinito. Y tendríamos una cadena de motores y de movimientos todos conectados hasta el infinito. Para evitar eso, Aristóteles va a sostener de que el motor es inmóvil. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios, siendo el motor inmóvil, sin moverse, mueve todo lo que está a su alrededor. ¿Entiendes? Eso es, a eso se refiere. ¿Ok? Profesor, entonces Dios no necesita de alguien que lo mueva. No, porque Dios es una causa incausada de movimiento. Nadie provoca o produce movimiento en él para que él mueva las demás cosas. ¿Ok? Bien. Entonces Dios vendría a ser el primer motor inmóvil y al mismo tiempo la causa metafísica del movimiento, porque esa es su función, producir movimiento. ¿Ya? Y el movimiento es el paso de la potencia al acto. Es el paso de la potencia al acto. Aquí tenemos a Dios produciendo un extraño movimiento, un movimiento metafísico como causa metafísica de movimiento. Y aquí tenemos semillas. Las semillas, en este ejemplo de movimiento, las semillas se mueven y se convierten, ¿ya? Las semillas se convierten, si decimos que es el paso de la potencia al acto, las semillas en potencia, ¿qué vendrían a ser? Es decir, potencia vendría a ser aquí la posibilidad de ser. ¿En qué se podrían convertir las semillas? La potencia de la semilla vendría a ser arbolito, ¿cierto? Y la potencia del arbolito, ¿en qué podría convertirse el arbolito? Potencia, es decir, posibilidad. Podría convertirse en madera cortada, ¿no? Cortan el árbol, la madera como materia bruta o materia prima. Y luego esta madera, con ella se construye casas. Entonces la potencia de la madera bruta o prima vendrían a ser las casas de madera.
y las casas de madera en potencia vendrían a ser leña, y la leña en potencia vendría a ser carbón, y el carbón en potencia cenizas. Entonces aquí podemos notar el cambio, el movimiento de la potencia al acto. ¿Ya? Bien, entonces a eso se refiere. ¿Ok? Por ejemplo, tú que estás estudiando en este momento en tu casa, en cuarentena, y tú que todavía no ingresas a la universidad, pero pronto vas a ingresar, tú en potencia, ¿en qué te vas a convertir? Tú te vas a convertir en potencia, o sea, tú en potencia eres y te vas a convertir en universitario, ¿cierto? En potencia eres universitario, pero en acto no eres universitario, eres preuniversitario o estudiante de colegio, ¿ok? Muy bien, tenemos otra teoría, la teoría moral de la felicidad o eudemonista. Eudaimonía significa felicidad, la moral basada en la felicidad. Esta teoría ética, ¿ya?, del eudemonismo o eudaimonía, para Aristóteles, el bien se define como la felicidad. ¿Ya? La felicidad es el bien. Acá está mal, es felicidad. ¿Ya? Entonces el bien supremo vendría a ser la felicidad. Entonces se trata de la felicidad. ¿Ya? Ojo, pero no es cualquier bien, ¿eh? El bien es el bien supremo. Aquí está. Es el bien supremo, es decir, es el fin supremo. ¿Ya? No es cualquier bien, no es cualquier fin, es el supremo. ¿Por qué, profesor? Aclaremos esto. Porque hay bienes que se comportan como medios para otros fines. ¿Ya? Hay fines que se comportan como medios para otros fines y bienes que también adoptan la forma de medios para otros bienes mayores todavía. Pero aquí no se está hablando de bienes y de fines en términos de medios para otros fines o bienes supremos, sino de bienes supremos y fines supremos. Y eso vendría a ser la felicidad. Por eso es que ese bien supremo, ese fin supremo, es una concepción teleológica de la ética en Aristóteles. Entonces la felicidad sería un fin supremo, un bien supremo que el ser humano está buscando durante toda su vida. ¿Ok? Entonces la felicidad vendría a ser, en resumen, vendría a ser la felicidad, el fin, pero de los fines finales. El fin de los fines finales. La felicidad no es cualquier fin, porque hay fines que son medios en realidad o se convierten en medios para otros fines. ¿Cierto? Por ejemplo, el fin que tú persigues al estudiar en la academia, ¿cuál es ese fin que tú persigues? Ingresar a la universidad, ¿cierto? Bien, cuando tú ingreses a la universidad, cuando logres alcanzar ese fin, logres realizarlo, entonces el ingreso a la universidad ya no va a ser un fin para ti, se va a convertir en un medio para otro fin, para terminar la carrera. Ya estás en la universidad, estás cursando la universidad, estudiando, entonces el fin que tú vas a perseguir ya no es ingresar, porque ya ingresaste. El fin es terminar la carrera. Y cuando termines la carrera, ¿qué va a ocurrir? Ese fin deja de ser un fin y se convierte en un medio para otro fin. Buscar trabajo o de repente obtener el título. Cuando obtengas el título, ese fin se convierte en un medio para otros fines, ¿cierto? Yo que sé, casarte, tener hijos. Entonces, hay fines que adoptan la forma de medios, que en realidad son medios. La felicidad no es un fin en ese sentido, sino es un fin supremo y último que todo ser humano busca. Por tanto, es el fin de los fines finales. Para alcanzar la felicidad necesitas de la virtud. Y hay dos tipos de virtud, dice Aristóteles. La virtud práctica y la virtud teórica. La virtud práctica, acá está, consiste, también se le conoce como virtud ética, consiste en el hábito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú tienes que practicar todos los días, ¿ya?, la virtud. ¿Qué significa eso? Que para ser justo tienes que practicar la justicia, que para ser honrado tienes que practicar la honradez, para ser fiel tienes que practicar la fidelidad todos los días. Todos los días. Es hábito. Aquí está presente la dimensión práctica. Recuerda, en Sócrates y en Platón la ética es intelectualista, teórica, no hay una dimensión práctica. Aquí sí la vas a encontrar, la dimensión práctica de la ética justamente está presente aquí. Se necesita practicar
La ética no es una cuestión de meros conceptos y meras teorías o especulaciones, o de sabiduría simplemente. La práctica del justo medio, aquí está, no caer en los extremos. En tu vida no caigas ni en defecto ni en exceso. Cuando comes, no comas en defecto, no comas en exceso. ¿Ya? Busca el justo medio. El justo medio es relativo, claro está. Relativo a la contextura, al apetito, a la persona. ¿Ya? Pero siempre hay que buscar el justo medio, el equilibrio en las actividades que nosotros hacemos. La virtud teórica, o también conocida como dianoética. Dianoética quiere decir a través de la noesis, a través de la razón, de la pura razón, del puro entendimiento, por medio de la razón, por medio de la sabiduría, por medio de la contemplación. Esto es propio de la actividad filosófica, ¿ya? La actividad teórica, de las ciencias puras o teóricas. Muy bien, por último tenemos la teoría política de Aristóteles. ¿Ya? La teoría política tiene que ver con su concepción del gobierno. Aristóteles clasifica las formas de gobierno en justas e injustas, en virtuosas y viciosas. Después de hacer la clasificación, ¿ya? Él aplica el criterio del justo medio. Y él considera que de todas las formas de gobierno habría una forma de gobierno donde justamente encontramos la prudencia y el justo medio entre los extremos. Y esa forma de gobierno vendría a ser la politeia o república, es decir, el gobierno del justo medio. ¿Ya? El gobierno del justo medio, no el gobierno de los extremos. Aristóteles también es un crítico de la democracia, considera que la democracia es una especie de perversión, ¿ya? Muy semejante a la demagogia, él lo concibe prácticamente como demagogia. ¿Ok? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy en relación a Aristóteles.